Dios me los bendiga, mis hermanos. Siempre un gusto que nos volvamos a reunir. Así que iniciamos con una oración, si les parece, ahí con toda reverencia. Iniciemos como es debido. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor y que sea Él el que nos dirija. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque nos has tenido con bien. Gracias porque hoy nos levantamos. Gracias porque tenemos salud. Te damos gracias, Señor, porque hay alimento en nuestra casa. Hoy venimos colocando en tus manos, Señor, esta reunión. Ponemos que tú seas tú, Espíritu Santo, el que venga y que dirija, que seas tú el que nos guarde, que seas tú, Señor, el que nos des el control, que seas tú el que nos des ese denuedo para hablar y que así en base a tus palabras, Señor, mientras estamos hablando, que milagros estén haciendo, que sanidades estén llegando, que liberaciones estén llegando ahí, y igual aquellos hermanos que nos van a escuchar, igual aquellos hermanos que van a tener el bien de ver este video, y te rogamos desde ahorita, Señor, que seas tú y que nos ayude, Señor, que tome el control, y ponemos en tus manos al niño Caleb, de nuestra hermana Marillita. Señor, toma tú el control, toca tú todo su cuerpo, su cabeza, que tú le restaures completamente, Señor. De igual manera, colocamos a nuestros hermanos que han estado pasando procesos, colocamos ahí al hermano Noel, derrama tú sobre él consuelo, sobre toda su familia, trata su corazón, igual sobre todos aquellos hermanos que han estado con alguna dolencia. Toma tú el control, te entregamos toda carga, te entregamos toda preocupación, Señor, para que nosotros seamos esas tierras fértiles en las cuales tú puedas venir y grabar tu palabra y que nos dé ese fruto al 100%. Ponemos en tus manos, Señor, esta reunión, toma todo el control, tú eres el centro, guíanos y danos tú lo que debemos hablar, Señor. Te ruego que tomes el control, que me des esa unción, Señor evangelista, esa unción magistral, esa unción pastoral. Gracias te damos, Señor, porque tú nos guías y nos guardas. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Vamos a seguir, hermanos. Espero que no se estén aburriendo de la enseñanza. Espero que ustedes hayan sentido el sabor. Hemos estado durante varias semanas hablando sobre lo que es el arrebatamiento. Ahora, ustedes saben que estamos en tiempos de arrebatamiento. Y en Apocalipsis 19, que ha sido nuestro versículo base, ahí encontramos ese rema maravilloso en el cual dice que alegrémonos y gritemos de alegría, eufóricos, gozosos y triunfantes. Celebremos y atribuyamos a Él gloria y honor, porque la boda del Cordero por fin ha llegado y su novia se ha preparado. Y usted sabe que ese ha sido uno de los, el rema que hemos tenido, el hecho de que su novia, dice, se ha preparado. Y nosotros pues queremos ser parte de la iglesia novia, queremos ser parte de esa iglesia, y sabemos que en esos momentos hay muchas preparaciones, muchos preparativos que hacer. Y yo espero que usted, conforme hayan pasado las enseñanzas de esta semana, usted se esté preparando y ya tenga listo muchas cosas, o se hayan hecho, ¿sabe qué? Muchos arreglos, muchos ajustes que hay que hacer. Entonces, mire, volvamos, sabemos que el Señor en su palabra nos muestra que tenemos varios tipos de iglesias. Las reinas, están las concubinas, las doncellas, pero ¿sabe qué? Habla de una sola iglesia, que es la iglesia perfecta, la preferida, la llamada bienaventurada. ¿Sabe qué? El verso 10 la describe, ¿sabe cómo? Que es una iglesia tan hermosa como la luna, tan resplandeciente como el sol, brillante, tan majestuosa. Entonces, ¿sabe qué? Es una iglesia completamente diferente.
Y a ese nivel es el que usted y yo tenemos que llegar. Estamos en ese tiempo de oportunidad, todavía un pequeño lapso de tiempo, porque usted y yo sabemos que hemos sido enseñados que estamos en tiempos de arrebatamiento y que hoy puede ser el arrebatamiento, mañana puede ser el arrebatamiento. Entonces tenemos que apresurarnos a hacer los ajustes que tengamos que hacer en nuestras vidas para estar preparados y poder ser parte de esta iglesia novia. Hoy vamos a tratar el tema número 7. Han pasado 7 temas y hablábamos de que la iglesia siempre ha sido vista como una entidad femenina y por eso buscamos en la Biblia todas aquellas mujeres hermosas, qué es lo que nos van a enseñar para aplicarlos a nuestras vidas. Y entonces comenzamos y hemos visto varias mujeres, pero ahorita nos toca Esther. Hemos estado trabajando con Esther y hemos aprendido en las enseñanzas anteriores, un repaso bastante rápido. Usted puede ver las enseñanzas anteriores para ubicarse, pero quiero darle un medio resumen. Entonces, hablábamos que la figura de Esther nos enseña a nosotros como iglesia que debemos dejarnos formar. Ella primero fue formada por Mardoqueo. Recuerde que era huérfana y él la comenzó a criar, la comenzó a guiar, la comenzó a formar. Y luego se le entrega a Hegai, que era un eunuco del rey, que él se encargaba de preparar a las doncellas para presentarlas al rey. Y nosotros estamos en tiempo de que nos vamos a presentar ante el rey. Entonces, en el proceso de formación del eunuco Hegai, hay algo que se llama tiempos de atavíos. Y mirábamos que estaba dividido en 2 áreas. 6 meses eran tiempos en óleo de mirra y 6 meses tiempos de fragancias. En la parte de los óleos de mirra, nosotros recuerden que hay enseñanzas y hablábamos sobre un cambio en nuestra mentalidad conforme al sacerdocio. Hablábamos de que había un camino profetizado para la iglesia. Hablábamos que la iglesia tiene que sepultar muchas cosas para poder avanzar. Eso hablábamos en cuanto al óleo de mirra y las enseñanzas están muy hermosas y usted puede buscarlas en Doctrinas de Benecer, las enseñanzas anteriores. Ahora, en los tiempos de atavío, la otra sección son los tiempos de las fragancias. Y en los tiempos de las fragancias, hemos comenzado a ver que hay varias fragancias de las cuales el Espíritu Santo va a comenzar a colocar en la iglesia. Es un proceso en el cual nosotros como iglesia nos dejamos formar por el Espíritu Santo y Él va a colocar en nosotros diversas fragancias. La primera fragancia que miramos, recuérdate que fue la confesión. El confesar, ese perfume de nardo. Y hablábamos que la confesión tiene sus consecuencias el no hacerlo, pero también tiene sus beneficios de poder hacerlo. La segunda fragancia que encontrábamos es la fragancia, el olor de los frutos, de la fructificación. Y hablábamos de que hay 2 tipos de frutos que va a tener la iglesia. Primero, los frutos cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, pero que también hay frutos de nuestra conversión. Tenemos que nosotros mismos dar frutos de que hemos sido cambiados realmente. Y la tercera fragancia que estamos viendo es la intimidad. Mirábamos un tema anterior sobre la intimidad y hablábamos que hay diversos niveles de intimidad, incluso, pero que todos están basados en el conocimiento que tengamos de nuestro Dios. Es por eso que hoy vamos a continuar con los tiempos de intimidad. Usted se recuerda que miramos los evangelios, miramos el evangelio no de una manera profunda, sino que de una manera superficial, a ver a grosso modo cómo nuestro Señor Jesucristo se relacionó. Y encontrábamos entonces que han habido diversos tipos de acercamiento hacia Él. El primer grupo, ¿sabe qué? Ellos no quisieron tener ningún tipo de conocimiento. Ellos rechazaron completamente al Señor Jesucristo, al igual que nosotros podemos venir hoy en día y rechazar la palabra de Él. No queremos nada de intimidad con Él. El segundo grupo que encontramos está reflejado cuando la Biblia habla del pueblo, la Biblia habla de esta generación, que es un grupo bien grande y que tiene muchas cosas por avanzar. Ellos escuchan, ellos pueden ir a sentarse
a escuchar la palabra, pueden llegar a un lugar, pero no permanecen. Hay muchas cosas que deben mejorarse. El tercer grupo ya es más reducido. El tercer grupo está conformado por los 12 discípulos. Entonces, mire, de una multitud a 12 discípulos. Entonces, aquí también ellos tienen cosas muy positivas, mucho más cerca de nuestro Señor Jesús, pero también hay cosas que ir mejorando. El cuarto grupo que vimos fue cuando ya de los 12 habían solamente 3, Pedro, Juan y Jacobo. Y a ellos les dan unas enseñanzas maravillosas, porque usted recuerda que ellos son llevados a montes. Ellos tienen una vida de monte. En ese monte el Señor comienza a darles, abre su corazón y comienza a decir cómo Él se sienta y les pide algo, que se queden ahí en esa vida de monte. ¿Sabe cómo? Velando y orando. Le hago una pregunta. ¿Usted ha orado esta semana? Espero que sí. Pero también en un monte, a estos 3 le revelan, ¿sabe qué? La divinidad de nuestro Señor Jesucristo, de una manera diferente. ¿Sabe qué le muestran también? La manera como la iglesia va a ser transformada. Entonces, este grupo de 3 ya mira cosas muy diferentes, más cercanas. Ya hay una revelación, una comprensión bastante fuerte, bastante buena. Entonces, la iglesia novia en este nivel también tiene una obligación que es la de despertar a una iglesia que está dormida, a una iglesia inmadura. También hay responsabilidades para este grupo. Igual, la iglesia novia dice que se le revelarán los acontecimientos y peligros de los últimos tiempos. ¿Pero a quiénes? A la iglesia que esté en esa vida de monte. Figura de Juan, Jacobo y Pedro. Se le va a revelar todo esto. Miren qué hermoso. Entonces, este nivel es hermoso y muchas veces podemos quedarnos ahí, pero la iglesia no puede quedarse. La iglesia tiene que estar en un proceso de formación constante y es por eso que hoy tenemos que avanzar al último nivel. Este nivel es un nivel al que hemos llamado amados de Dios. Así que acompáñenme. Aquí es donde quiero arrancar el tema. Y lo he titulado La intimidad de los amados. Nuestra base está en el libro de Juan, en el versículo 13, capítulo 13, versículo 21. Y usted conoce esta historia. Usted recuerda que cuando el Señor viene, implanta la Santa Cena, se da algo con todos los discípulos. Él viene y expresa, uno de ustedes me va a entregar. Uno de ustedes me va a traicionar. Entonces, ¿sabe qué? Eso ocasiona algo entre los discípulos que comienzan todos a preguntarse de qué estaba hablando, quién es o qué será. Entonces, ¿sabe qué? Ahí hay ciertas verdades que se reflejan. Porque en el verso 23, ¿sabe qué dice? Y estaba uno. Mire esto. Y estaba uno de sus discípulos que se recostaba sobre el pecho a quien Jesús amaba. Estaba, se lo repito, allá comenzó cuando, con una generación, después continuó con 12 discípulos, después continuó con 3 discípulos, pero en este grupo ya solamente hay uno. Aquí solamente hay uno. Por eso la iglesia novia va a ser una iglesia única. Una iglesia diferente en la cual, ¿sabe qué? De todo el conglomerado de la iglesia va a ser bien reducido. Y usted y yo, ¿sabe qué? Tenemos la oportunidad de prepararnos para eso. Entonces, ¿sabe qué? Muy interesante, porque mira el verso 24. Al cual Simón Cefas le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Y mire lo que hizo este discípulo. Recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó, ¿quién es ese hombre, mi Señor? ¿Quién es ese hombre? Entonces, ¿sabe? Yo me preguntaba 2 cosas y yo quería visualizar. Yo siempre trato, y usted como escriba, cuando lea un capítulo, un versículo, usted tiene que métase con su mente, imaginar qué es lo que está pasando. Váyase usted a la historia, pero también con su mente. ¿Y sabe qué es lo que, la imagen que más pude conseguir que daba a expresar lo que yo miraba? Era esto.
Era esto. Y esta es la iglesia. Alguien que está completamente reposada en el pecho del Señor. Mire, mire cuántas cosas hermosas hay ahí. Entonces, mire, cómo las otras versiones expresan ese versículo. Uno de sus talmidín, discípulos, aquel al que Yeshua amaba de manera especial. La Biblia BDA dice que el discípulo al que Jesús tanto amaba, y mire, con la cabeza casi sobre el seno del Señor. Pero una pregunta vino a mí, dos cosas vino a mí. En toda la mayoría de la historia, cuando se da algo, ¿sabe qué? Pedro, usted sabe lo especial que es Pedrito. Él siempre va primero, él siempre habla primero, él es aquel ímpetu, aquello, siempre Pedro. Pedro es el primero que quiere hacer esto, Pedro quiere corregir al Señor Jesús, Pedro quiere hacer lo otro, Pedro viene y le quiere cortar la oreja al siervo del sacerdote. O sea, Pedro siempre era el primero. Pero la pregunta mía era, ¿por qué Pedro aquí no tuvo la confianza de acercarse a nuestro Señor Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esa es la primera pregunta que yo me hacía. ¿Por qué Pedro no era el que estaba ahí recostado en el pecho del Señor? Si había diligencia en él, si había un ímpetu en él. Entonces, ¿sabe qué? Es necesario entender entonces por qué o cómo podemos recostarnos en el pecho del Señor. Juan 21:15, ¿sabe qué dice? Y aquí está la respuesta en cuanto a Pedro. Porque el Señor le hace 3 veces, le pregunta lo mismo a Pedro. Pedro le dice, ¿sabe qué? ¿Me amas? ¿Me amas tú más que estos? Y mira la respuesta de Pedro. Sí, Señor, tú sabes que soy tu amigo. Y déjeme decirle, este Nuevo Testamento está acorde con el original. Algunas versiones dice, Pedro, ¿me amas? Y él sabe que sí que te amo. Pero el original lo que dice es en realidad esto. Pedro, ¿tú me amas? ¿Sabes qué, Señor? Soy tu amigo. Le vuelve a preguntar, Pedro, ¿tú me amas? ¿Sabes qué, Señor? Soy tu amigo. Por tercera vez le dice, ahora ya no le pregunta lo mismo. Pedro le dice, ¿eres tú mi amigo? Entonces, ¿sabe qué le dice Pedro? Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que soy tu amigo. Entonces, ¿sabe qué? ¿Por qué Pedro no llegó a preguntarle al Señor algo tan íntimo? Porque todavía no había crecido en sus sentimientos. Pedro necesitaba entender que para ser parte de la iglesia novia debes subir el nivel afectivo. No puedes, ¿sabes qué? Quedarte por estar en una iglesia a nivel de servidor. No puedes quedarte, estar en el nivel de ser ancianato. No puedes quedarte en el nivel de amigo. No puedes quedarte en el nivel que estás. Debes entender que como iglesia novia tienes que ir creciendo. Tu nivel de afectividad hacia Dios tiene que crecer. Pero ¿sabe algo? Tal vez la primera pregunta que yo tendría que decirle hoy es a cada uno de nosotros hacernos esto. Julio, ¿me amas? Jorge, ¿me amas? Que el Señor venga y te esté preguntando, ¿me amas? Merlin, ¿me amas? Glenda, ¿me amas? ¿O eres mi amigo? ¿Qué respondería usted en este momento? ¿Qué respondería ahorita? Si usted sabe que el arrebatamiento puede ser ya, es inminente, ¿qué le respondería a nuestro Señor Jesucristo si le dijera, ¿me amas? ¿O quiere usted que le pregunte, ¿eres mi amigo? Entonces, mire, la segunda curiosidad que vino a mí, ¿sabe qué cuál era? ¿Juan amaba a Jesucristo? Posiblemente sí, posiblemente no. ¿Jesucristo amaba a Juan? Entonces, mire lo interesante, que usted como escriba tiene que ver las direcciones. La Biblia expresa, ¿sabe qué expresa la Biblia? Que Jesucristo amaba a Juan. Pero la Biblia no expresa, o hasta el momento, yo no lo he encontrado donde diga que Juan amaba a Jesucristo. Si usted lo encuentra, por favor hágamelo saber. Pero entonces, ¿sabe qué? Yo no estoy diciendo que Juan no amaba a él. Lo que estoy diciendo es que la Biblia no expresa que Juan, hasta el momento no lo he encontrado, que Juan, el discípulo, amaba a Jesucristo.
Dice que el Jesucristo amaba a Juan. Entonces, esto cambia la panorámica, cambia mi manera de pensar. ¿Sabe por qué? Porque pensaba que yo tenía que enamorarme de una manera de Jesucristo que me llevase a estar tan íntimo, tan junto con él. Pero ¿sabe qué? La iglesia en este nivel de intimidad no solo depende de eso. No digo que no haya que amar al Señor Jesucristo, claro que sí. Lo que estoy diciendo es que no basta solamente con eso. Lo que estoy diciéndote es que es necesario entender que Dios te ame a ti. Que Dios te ame a ti. La iglesia novia debe entender entonces que el nivel de intimidad no es solo por la manera en que lo amemos, sino porque Dios nos ame. ¿Sabe qué? Porque Dios nos conozca. Entonces la iglesia novia, ¿qué debe conocer? ¿Cómo una persona va a ser amada por Dios? ¿Cómo una persona va a ser amada por Dios? Entonces, mire qué interesante, porque esta imagen a mí me quedó, y usted sabe, todos hemos sido padres. ¿Y usted qué mira ahí? ¿Qué simboliza el hecho de recostarse en el pecho de nuestro Señor Jesucristo? Simboliza amor, simboliza descanso. Usted mira reposo, mire, está durmiendo tranquilamente. ¿Hace cuánto no duermes tú tranquilo? ¿No será que no estamos reposando en el Señor? Mire, ¿qué refleja? Protección. Mire dónde está la mano del papá. ¿Qué refleja? Satisfacción. Mire él, satisfacción. Pero mire él, satisfacción. ¿Sabe qué refleja? Comunión. Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que preguntarnos. Y la que vino a mí, ¿sabe qué es? ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego a recostarme en el Señor? ¿Cómo puedo estar de esta manera? Si a veces estoy tan cargado, tan tribulado, tan lleno de tristeza, tan lleno de angustia, ¿cómo puedo hacer para llegar a este nivel? Entonces, ¿sabe qué vino a mí? Tenemos que entender cómo Dios ama. ¿Qué es lo que Dios ama? Comencemos. 2 Corintios 9 dice, Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Y usted sabe que el contexto está aplicado cuando nosotros ayudamos a los demás hermanos. Pero déjeme tomarlo de otra manera. Déjeme tomarlo en el sentido de que no solamente le demos a los demás hermanos, también lo que le damos a Dios. Nosotros le damos muchas cosas a Dios. Nosotros le damos tiempo. Nosotros le damos servicio. Nosotros le damos ofrenda. Nosotros le damos diezmo. Pero la pregunta es, no solamente ahí el Señor, no solamente dice dador. Qué bueno fuera que solo dijera dador, pero lo que dice es dador alegre. Y dador, ¿sabe qué dice? Alguien que dona, alguien que da. Yo sé que tú y yo damos muchas cosas, pero entonces el Señor va a amar a aquel que lo hace, ¿sabe cómo? Alegremente. Alegremente. Y alegre, ¿sabe qué significa? Aquel que es pronto. Aquel que es diligente. Hermano, tenemos tal problema, aquí estoy. Hermano, tal cosa, aquí está. Pero también, ¿sabe qué? Aquel que es feliz haciéndolo, pero también aquel que lo da sin resentimiento. ¿No será que algunas veces quedaban en nosotros, hubiera ayudado a aquel hermano? ¿Sabes qué? Le hubiéramos dado esto, le hubiéramos entregado esto. ¿Sabes qué? Hubiéramos ido a visitar a aquel hermano. Entonces, ¿sabe qué? No somos ahí dadores alegres, porque hay resentimiento en nosotros. Queda en nuestro corazón una carga. Pero la iglesia novia tiene que llegar a ese nivel en el cual el Señor pueda decir, ese es un dador alegre, ese es un dador alegre, ese sí, él sí ha entendido a quienes yo amo. Mire, primero, ¿quiénes dieron? Pero quiero enfocarlo, ¿quiénes le dieron al Señor? Daniel. Daniel vino y propuso no contaminarse, pero ¿dónde lo propuso? En su corazón. Y aquí hay una enseñanza para nosotros, porque ¿cómo está nuestro corazón? Porque la manera que nosotros estemos en nuestro corazón, así podemos estar lejos de nuestro amado o podemos estar cerca de nuestro amado. Así podemos acercarnos a él. Entonces él propuso no contaminarse con comida ni con vino. Le haré una pregunta. ¿De qué se está llenando usted actualmente? ¿Qué cosas están entrando a su corazón? ¿Qué cosas están llenando, dándole satisfacción a usted? Le hago otra pregunta. ¿Tus alegrías dónde están? ¿Están más cerca de las cosas que da el mundo? ¿O están más cerca de las cosas que da Dios?
¿Qué cosas te causan alegría? ¿Qué cosas te llenan? ¿Qué cosas te satisfacen? Porque en la medida, si están más alejadas o más acercadas a lo que el mundo da, puede ser que no te estén alejando del Señor. O puede ser que te estés gozando, que te estés alegrando cuando oyes palabra, cuando lees la Biblia. Ahí está tu deleite, cuando oras, cuando intercedes, te están acercando a tu amado. Y eso el Señor lo mira. ¿Sabe por qué? Porque lo hace de corazón. Pero qué difícil ha de ser. Ay, tengo que entrar en ayuno. Ay, tengo que leer la Biblia. Tengo que escribir, si no, ¿quién va a callar al hermano Ron? No, hermano. Un dador alegre, que lo que usted haga por el reino, hágalo alegremente. Y eso, ¿sabe qué? Va a tener también su recompensa para usted, porque ¿sabe qué? Va a tener el respaldo del Señor. Edras, nuestro escriba por modelo, ¿sabe qué hizo? Tenía su corazón. ¿Y qué hizo con su corazón? Lo preparó. Él preparó su corazón, ¿sabe para qué? Para leer, para estudiar, para obedecer. Entonces, mire, la manera en que preparemos nuestro corazón, la manera en que entreguemos nuestro corazón, nos va a acercar, nos va a alejar o nos va a acercar del Señor. Si tú lees, estudias, obedeces y enseñas, si tú no lo haces, te va a estar alejando del Señor. Pero si tú lo haces, ¿sabe qué? Te va a estar acercando. Entonces, por eso, mire, hay que leer todos los días, hay que estudiar todos los días, pero sobre todo, que la palabra que viene a nosotros, llevarla y ponerla por obra. Y después vamos a enseñar, ¿sabe cómo? Con nuestro testimonio. Entonces, mire, ¿cómo podemos preparar? Vayámonos aquí. Porque yo le hablé, ¿sabe qué? De lo que se miraba, pero hay cosas más profundas. Analicemos más profundamente esta imagen. ¿Qué mira usted? Tenemos que conocerlo. Mire dónde está el oído. Mire dónde está la boca. Mire dónde está la nariz. Mire dónde están sus ojos. Mire dónde está su cabeza. Mire dónde está su corazón. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a conocer realmente a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuándo vamos a conocer a Dios? Cuando nos recostemos en el pecho de Él, cuando estemos en este nivel. ¿Y sabe qué? Y comencemos a escuchar el corazón de Él. Comencemos a hablar de la manera que Él quiere que hablemos. Comencemos a discernir de la manera que Él quiere que discernamos. Comencemos a ver una visión espiritual, no lo que nuestros ojos miren. ¿Sabe cuándo? Cuando nuestra cabeza, nuestros pensamientos, cuando nuestra consagración sea como la que Él quiere. Pero ¿sabe qué? Cuando nuestro corazón sea transformado a igual al de Él. Entonces tenemos que conocerlo. Tenemos que entregar muchas cosas para llegar a este nivel, hermano. Tenemos que comenzar, ¿sabe cómo? Dándole al Señor aquellas cosas, pero de una manera alegre, no forzada. David vino y ¿sabe qué propuso en su corazón? Edificar una casa para el Señor. Entonces, ¿sabe qué? Vayámonos. ¿Qué hizo él para poder edificar una casa? Tuvo que rendir su corazón. Tuvo que edificar, porque la casa que hoy vamos, de la enseñanza de David, vamos a edificar, ¿sabe cuál es? Es la interna. Pero para eso tenemos que rendir nuestro corazón. Si nosotros no lo hacemos, no vamos a alejar. Nos vamos a alejar del Señor, pero si nosotros lo hacemos, nos vamos a acercar. ¿Qué cosas hay en tu corazón? ¿Qué cosas hay aquí que hay que darlas, que hay que entregarlas? ¿Sabes por qué? Pero de una manera alegre, de una manera no forzada. Yo no puedo decirte, entrégale culpa, rencores, ni nada de eso. Ya tú lo sabes, pero de una manera fácil, entregársela al Señor. Entonces, mire, hay un ejemplo en la Biblia de alguien que no quiso hacerlo. Roboam, segunda de Crónicas. Pero mire qué es lo que dice antes. Roboam actuó mal. ¿Por qué? No tuvo el firme propósito de buscar al Señor. Su conducta fue reprochable, pues no se esforzó en buscar al Señor. Sus actos fueron malos, pues no trató sinceramente de buscar al Señor. Roboam obró mal, no puso empeño en buscar al Señor. Nueva traducción viviente. Fue un rey malo, no buscó al Señor con todo el corazón. La Huneman hizo lo malo, pues no enderezó su corazón. ¿Sabes qué pregunta tengo que hacerte hoy? ¿Cómo está tu corazón?
¿Cómo está nuestro corazón? ¿Estamos realmente buscando al Señor? ¿Estamos realmente queriendo enderezar nuestro corazón? ¿Estamos realmente con el firme propósito de conocerlo? Porque el Señor no te va a acercar, no te va a amar si realmente en nuestro corazón no hemos sido esos dadores alegres. Si realmente, mire, me impactó que este rey hizo cosas malas, hizo cosas incorrectas, porque no dio su corazón a que el Señor lo transformara. ¿Ya diste tu corazón a que Dios te transforme? Y esto venía a mí. De Roboán se escribió esto. Pero hoy es un día, ¿sabes qué? Muy, muy bonito para definir qué se va a escribir de ti y qué se va a escribir de mí. ¿Se va a escribir lo mismo? ¿Que no enderezamos nuestro corazón? ¿O va a decir, Tracy, ella entregó su corazón al Señor y fue transformada? Merlin entregó su corazón, enderezó su corazón y fue transformado. Ronnie cambió, colocó con firmeza su corazón y lo dio de una manera alegre y fue transformado. Qué hermoso sería que fuera así, hermano. Y yo deseo que el Señor pueda darte hoy a tu corazón y darte ese espíritu de dominio para poder darle a Él en primer lugar tu corazón tal como está. La iglesia novia debe llegar al nivel de dador alegre. Punto número 2. Isaías 30:18. Isaías continuó diciendo, nuestro Dios ama la justicia y quiere demostrarles cuánto los ama. En verdad, Dios ama a los que confían en Él. Mira qué interesante. Dios ama a los que confían en Él y desea mostrarles su compasión. El Salmo 32:10, ¿sabe qué dice? Al que confía en el Señor, lo envuelve su amor. Mire qué promesa más hermosa. La Peregrino, ¿sabe qué dice? El que confía en el Señor, su lealtad lo rodea. La lealtad del Señor lo va a rodear. La Biblia PDT, en cambio, quien confía en Él está protegido por el fiel amor de Dios. Dios es fiel y va a protegerlo, pero es necesario confiar en Él. La pregunta sería, ¿tú confías en Él? Y la respuesta va a ser sí. Pero ¿realmente entendemos lo que es confiar? ¿Realmente lo entendemos? Porque mire, en Mateo 14:26, ¿sabe qué? Hay un ejemplo muy hermoso. Y los discípulos van en esa barca, van dando todo su esfuerzo, van remando y de repente se levantan vientos, pero de repente viene y aparece el Señor Jesús caminando sobre las aguas. Caminando sobre las aguas. Y ellos vienen y ¿qué pasa con ellos? Se llenan de miedo. Se llenan de miedo. Y Él viene y les dice, confiad, soy yo. No tengáis miedo. Confiad. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? ¿Sabe qué le está diciendo a la amada? ¿Sabe qué le está diciendo a la iglesia novia? ¿Sabes qué? No puedes estar todo el tiempo avanzando estando en el mismo lugar. Necesitas avanzar. Hay un mundo, ¿sabes qué? De sobrenaturalidad, a la cual la iglesia novia tiene que entrar, a la cual la iglesia novia tiene que llegar. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es la reacción normal de la iglesia? Miedo. Miedo. La iglesia en común le tiene miedo a la sobrenaturalidad. La iglesia en común le tiene miedo a la manifestación. Entonces, no puede pasar esto. Por eso el Señor, ¿sabe qué le dice? Es necesario que tú vengas y que me escuches. ¿Sabes qué? ¿Tú te recuerdas dónde estaba el niño? En el pecho, su oreja en el pecho. Escúchame, escúchame y confía. Tranquilízate. Yo no sé qué estás pasando hoy. Yo no sé qué situación hay en tu vida, pero ¿sabes qué vengo a decirte hoy de parte del Señor? Hay un mundo sobrenatural, hay un mundo en el cual las cosas no se arreglan, no se entienden como nosotros pensamos. Y la iglesia novia tiene que avanzar a ese lugar. Por eso, ¿sabes qué? Mira lo hermoso de el Pedro siempre, ¿verdad? Ahí sí Pedro entró. El primero que habló y quería entrar. Y mire, entonces Pedro le dijo, si tú eres, manda que yo vaya sobre las aguas.
Esa es la actitud que debería haber en la iglesia. Dejar el miedo, sacudirse del miedo, dejar la preocupación, comenzar a tranquilizarse y realmente entender que hay un mundo espiritual al que el Señor quiere llevarnos, pero que tenemos que salir de esa barca de la comodidad. Y mire, entonces, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia novia? Sin vacilar. Pedro, sin vacilar, saltó de la borda, saltó. ¿Sabes qué? Deja de vacilar y sal de tu comodidad. Avanza a ese mundo espiritual. Ahora tengo que también decirte algo. No creas que solo es de entrar. Va a haber momentos de dificultad. Va a haber momentos en que te vas a sentir, ¿sabes qué? Horrorizado. Van a haber momentos en que van a haber cosas que te van a hundir, que te van a hacer posiblemente temblar. Pero ¿sabes qué promesa te hace el Señor? Que solo necesitas extender tu mano y Él va a estar ahí. Pero la iglesia novia ya no puede estar en la misma comodidad. Tiene que vencer ese miedo y avanzar a ese mundo sobrenatural. Por eso esos tres estuvieron en el monte de la transfiguración, vieron a Moisés, vieron a Elías, vieron al Señor Jesucristo transformado, pero toda la iglesia tiene que hacerlo. Eso no es lo que el Señor quiere llevar, no es la cúspide. Hay más cosas sobrenaturales que la iglesia puede experimentar. En el libro de Éxodo, usted recuerda cuando Moisés está liberando al pueblo y ellos llegan a un punto en el cual no ven salida. Es ahí, ya no hay para dónde. Entonces vienen ellos y comienzan, en vez de comenzar a ver ese mundo sobrenatural, ellos comienzan a murmurar, comienzan a querer regresar, comienzan a preocuparse. ¿Sabes qué? Posiblemente hoy tú estés en la misma situación, yo esté en la misma situación, preocupado porque no veo salida, preocupado porque atrás de mí vienen personas, enemigos que quieren cobrarme dificultades, todo tipo de cosas. Pero déjame decirte algo, confía en el Señor, entiende, hay un plan sobrenatural, tienes que salir de la comodidad, tienes que aprender a confiar. El Señor ama a los que confían en Él. Él tiene un plan para tu vida. Él desea que tú, ¿sabes qué? Dejes de estar murmurando y te tranquilices, que comiences a avanzar. Aunque no mires la salida, comienza a avanzar. Aunque no mires la salida, entiende que necesitas ser una persona que clama. Y mire qué interesante, porque le dice, ¿sabe qué? Al pueblo, aquellos que no confiaban, le dice, no actúes, confía. ¿Y sabes qué? Extiende tu vara. Es lo que el Señor te dice. Hay un mundo sobrenatural. Tienes que confiar que quiero llevarte ahí, pero necesitas tomar tu autoridad. Para poder entrar a ese mundo sobrenatural, necesitas, ¿sabes qué? Tomar autoridad. Aquí está, sobrenaturalidad. Un sendero. El Señor abrirá un sendero sobrenatural para la que estés pasando, siempre y cuando confíes y comiences a levantar tu vara de autoridad. Tú eres un hijo, levanta la autoridad. Mire, Marcos, había un ciego que estaba al lado había perdido, no sé por qué estaba en Jericó, pero él le dijeron, él escuchó hablar que iba pasando por ahí, Señor, y qué es lo que decía, que tuviera misericordia. Pero mire el proceso que le marca al Señor. Primero, que escuche, luego que se levante, luego que tenga confianza y luego va a haber la sobrenaturalidad. De igual manera, tal vez nuestra visión hoy está dañada, no miramos la salida, pero el Señor viene a decirte hoy, ¿sabes qué? Escucha, levántate. Y lo curioso, ¿sabe qué? Es que no lo van a levantar. Lo curioso es que tienes que levantarte tú mismo. Ten confianza y la sobrenaturalidad va a llegar. Hechos 27-22. ¿Sabes por qué el Señor quiere sacarte de la comodidad y que tú confíes plenamente en Él? Porque hay una comisión para la iglesia novia. ¿Y sabes cuál es esa iglesia? Esa comisión. Usted la puede ver en la historia del apóstol Pablo. Igual, en una barca, con vientos contrarios, sin poder controlar esa barca. ¿Y sabe qué es lo que hacen? Mire qué pasó. Dice Pablo, mire la sobrenaturalidad, que se le apareció un ángel. Y me dijo,
No temas, Pablo. Tienes que compadecer ante el emperador. Y eso llenó de paz a él. Así como aquel niño que dormía sobre el pecho del papá. Pero la comisión de la iglesia es confiar. Confiar en un mundo sobrenatural. ¿Sabe para qué? Para que pueda venir después y comenzar a quitar el desánimo en la iglesia que todavía está dormida. La comisión, el por qué se necesitan esos Pedros que salgan de la comodidad y que comiencen a experimentar el mundo espiritual al que el Señor te está llamando. ¿Sabes para qué es? Porque hay una iglesia, hay un familiar tuyo, hay alguien que, ¿sabes qué? Que necesita ánimos. Yo no sé si usted hoy, en este tiempo, ha encontrado personas que necesitan ánimo. Claro que sí, hermano. Usted mira mucha tristeza, pero solo lo va a experimentar, ¿sabe qué? Solo le va a dar ánimo, ¿sabe quién? Aquellos que han visto la sobrenaturalidad, aquellos que realmente han confiado en Él. ¿Y sabe qué significa confiar? Tener valor. Entonces la iglesia novia debe entender que es necesario vencer el miedo para avanzar a la sobrenaturalidad y poder animar a la iglesia temerosa y sin confianza de Dios. Tercer punto. Salmo 103, 17. En cambio, el amor de Dios siempre será el mismo. Dios ama a quienes lo honran y siempre les hace justicia a sus descendientes, a los que cumplen fielmente su pacto y sus mandamientos. Mire qué interesante. Pero estoy leyendo la Biblia en lenguaje sencillo. Y como escriba, usted tiene que tener cierto cuidado, porque muchas veces se va a los límites. Aquí dice que Dios ama a los que le honran. Pero si usted compara con la Reina Valera 60, ya no dice eso. Dice, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Ya cambia. La Biblia BDA 2010 dice, en cambio, el amor del Señor por quienes lo respetan. Perdóneme, son tres cosas diferentes, pero están relacionadas. ¿Sabe por qué? Porque el temor a Dios es una manera de honrarlo. ¿Y sabe qué? Se va a manifestar en nuestras vidas cuando lo respetemos. Se lo repito. El temor a Dios es una manera de honra y se va a manifestar en nuestras vidas cuando realmente lo respetemos. Entonces, mire qué interesante, porque no habla. Si usted recuerda en la barca, ¿qué tenían? Miedo, temblaban, pero el Señor no quiere eso. ¿Usted recuerda aquella historia de los temas anteriores cuando el pueblo se acercó al monte Sinaí y comenzó a ver toda la manifestación? ¿Qué hicieron? Tuvieron miedo, temblaron y se alejaron. El Señor no quiere eso. El Señor lo que quiere es que tú tengas un temor reverente. El Señor lo que quiere, ¿sabes qué es? Que entiendas que, mire, es una actitud en una persona que reconoce el poder y la condición de la persona a la que se reverencia. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que entiendas que con una actitud verdadera le respetes a Él. ¿Sabes por qué? Porque es tu Dios, porque es tu Padre, porque es tu Creador y que le rindes el debido respeto. Te hago una pregunta, ¿tú respetas al Señor o le tienes miedo? Entonces hay varias historias que contar, porque muy conocida, Génesis 22, 12. Usted recuerda la historia de Abraham. Abraham viene, no podía tener hijos. Su mayor necesidad, un hijo. Llega a una edad avanzada y el Señor le da un hijo. Pero entonces, ¿qué sucede? Viene el Señor y le dice que le ofrende a su hijo. Y mire entonces, ¿qué tengo que decirle? El Señor, el temor, cuando tú digas que le temes al Señor, el Señor te va a probar. El Señor va a probar tu temor. La Biblia, Torres Amat 2003, ¿sabe qué dice? Ahora, pero ¿cuándo ahora? Ahora me doy por satisfecho que temes al Señor. ¿Qué significa ahora? Porque Abraham no le negó a su propio hijo. Lo que él más deseaba, lo que tenía en su corazón, no se lo negó. Por eso se lo pidió el Señor. Pero como no se lo negó, él quedó satisfecho.
Mire otras versiones que dicen, ahora he comprobado que temes a Dios. Mire otras versiones, la Peregrino. Ya he comprobado que respetas a Dios. Entonces, ¿sabes qué? Cuando decimos que le tememos, el Señor nos va a probar. También debes entender algo, que el Señor, si tú colocas algo en tu corazón antes que Él, te lo va a pedir. Te lo va a pedir. Te lo va a pedir. La iglesia novia debe entender que Dios te pedirá todo aquello que es antes que Él en nuestro corazón. Todo. Mire, Daniel, usted recuerda esta historia. Y aquí en el verso 26 dice, ha sido ya decretado, dice, por mí que en todo el imperio y reino se respete y tema al Dios de Daniel. Entonces, mire, ¿cómo el rey llegó a eso? ¿Cómo el rey llegó a hacer ese decreto? ¿Sabe por qué? Porque miró a una persona que realmente respetaba a Dios. Daniel fue una persona diferente en todos los sentidos. Y entonces, mire, ¿sabe qué? También te van a atacar. Cuando tú tienes una persona, tú tienes algo que eres íntegro, mire qué interesante, porque el temor a Dios te va a llevar entonces a ser una persona íntegra. Una persona en la cual no encuentren falta alguna. Y se van a levantar enemigos que quieren desacreditarte. ¿Y sabes qué? Posiblemente vengan y te metan en procesos. Van a haber procesos en los cuales vas a entrar en ellos, pero tu integridad, tu temor a Dios, ¿sabes qué va a hacer? Te va a sacar de ellos. No quiere decir que los va a evitar, porque muchas veces creemos que el temer a Dios, el amar a Dios, el servir a Dios, va a hacer que nosotros no entremos en procesos difíciles. Y no es eso. Vamos a entrar algunas veces en procesos difíciles. ¿Sabes para qué? Para que con nuestro testimonio, para que con nuestra rectitud, para que con nuestra integridad, para que con nuestro respeto a Dios, otros puedan venir y hacer cambios, decretos en sus vidas, en su familia, en todo. Daniel no dejó de orar, aunque se levantó un decreto. No lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque respetaba al Señor. ¿Hay algo que nos está evitando orar a nosotros? ¿Será entonces que tenemos que mejorar en el respeto al Señor? La iglesia novia entonces debe entender la importancia de respetar a Dios ante cualquier decisión. La iglesia novia debe entender que en todas las decisiones de su vida debe estar presente el honrar a Dios a través del temor y del respeto. La iglesia novia debe entender que el temor y el respeto a Dios se convertirá en una protección, aunque no quiere decir que te va a quitar los procesos. El temor y el respeto a Dios va a llevar a la iglesia novia a la fidelidad. ¿Usted recuerda la otra historia? Viene Pedro y Juan, lo llaman desde el Sanedrín y no querían que hablaran acerca del Señor. Entonces, ¿sabe qué le dijeron? Juzguen ustedes si es correcto delante de Yahvé que hagamos caso a ustedes en vez de Él. ¿Sabes qué? ¿Será que le estamos haciendo caso a otras personas antes que el Señor? Porque si estamos así, no le estamos respetando. La iglesia novia debe entender que debe obedecer a Dios antes que las disposiciones de hombres en base a sus intereses. La iglesia novia está llamada a no callar. La iglesia novia debe anunciar las buenas nuevas, aunque hayan dificultades. La iglesia novia debe entender que debe anunciar lo que Dios ha hecho en su vida a través del testimonio. Entonces, mire, esto es interesante, porque eso en tu corazón lo que hay es miedo, temor, espanto, tiemblas. ¿Sabes qué? No se está alejando del Señor. Pero si en nuestro corazón lo que hay es un temor reverente, respeto hacia Él, eso nos va a acercar. ¿Sabes por qué? Porque Dios ama a quienes le temen. Dios protege a quienes le temen. Y el temer al Señor es una manera de honrarlo, pero debemos manifestarlo. ¿Sabes cómo? Respetándolo en todas nuestras decisiones. Punto número 4. Hechos 10:35. Dios ama a todos los que le obedecen. Pero en 1 Juan 2:5 quiero complementar esto.
En cambio, el que obedece lo que Dios ordena, de veras sabe amar como Dios ama. Te lo repito. El que obedece lo que Dios ordena, de veras sabe amar como Dios ama. ¿Usted sabe amar como Dios ama? Entonces miremos algunos casos. Génesis 12:1. Volvemos otra vez a Abraham. ¿Qué le dijeron a Abraham? Deja tu tierra, tus familias y la casa de tu padre y vete a la región que te voy a mostrar. Entonces mira el verso 4. Tal como el Señor se lo había ordenado, Abraham salió de Harán. Te hago una pregunta. ¿El Señor te ha pedido que dejes algo? ¿El Señor te ha pedido que salgas de algo? ¿El Señor ha querido llevarte a algún lugar? ¿Lo hemos hecho? Porque una manera de que nosotros podamos recostarnos en ese pecho de nuestro Señor es que entendamos que Él va a amar a aquellos que obedecen lo que Él ha ordenado. Y mire, me llamaba porque dice la palabra ordenado. Él no lo está sugiriendo. A la iglesia novia se lo está ordenando. Entonces, mire qué cosas. Porque le pide que salga de su tierra, de su familia, de su casa y que vaya a donde Él le dice. No a donde nosotros querramos ir, es a donde Él dice. Entonces, mire qué simboliza esto. Porque la tierra, ¿sabe qué? Es algo que es firme, son nuestras creencias. Aquello que han sido nuestras convicciones. La familia, ¿sabe qué? Es el linaje que traemos, nuestros ancestros. ¿Cómo han sido nuestros ancestros? La casa del Padre, ¿sabe qué? Nuestra manera de vivir actual. Entonces el Señor, ¿qué te está diciendo? Iglesia novia, yo te voy a amar, ¿sabes qué? Cuando tú dejes lo que crees que es correcto para ti. Yo te voy a amar, ¿sabes qué? Cuando dejes tu pasado, cuando dejes tus antepasados. Pero si entonces no lo hemos dejado, todavía lo traemos cargado, si todavía nuestra manera de vivir es igual a cuando estábamos fuera, entonces no hemos dejado, no le estamos obedeciendo. Y mire qué interesante. Yo te voy a donde Él diga. ¿Sabe qué entonces significa? Una nueva visión, una nueva manera de vivir, nuevos objetivos, nueva firmeza. ¿Sabes qué? Sí, implica nuevas amistades. Hay amistades que tal vez no son convenientes, las traídas de allá y posiblemente no estén siendo de edificación para tu vida. Es necesario cambiarla. Abraham obedeció. ¿Y nosotros vamos a obedecer? Entonces, mire. Éxodo 40. Moisés comenzó a hacer todo lo que el Señor le había ordenado. Mire qué interesante. Y aquí estamos hablando, ¿sabe qué? Del tabernáculo. Le dio todo lo que tenía que hacer. ¿Lo hizo? Sí. Le hago una pregunta. ¿Usted como iglesia novia le han encomendado levantar algún tabernáculo? ¿Algún templo? ¿Se lo han encomendado? ¿Cómo lo está haciendo? Estas fueron las instrucciones que le dieron a Moisés, que hiciera de esta manera. ¿Qué instrucciones le han dado a usted? Primero, tiene que llevar un atrio. Este atrio, nosotros somos gentes tripartitas, cuerpo, alma y espíritu. El atrio va a simbolizar nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo, ¿sabe qué debe estar? Debe haber un altar de la ofrenda donde quememos las carnalidades que tengamos. ¿Sabe qué debe haber en nuestro cuerpo? La actitud de estarnos lavando. Por eso está el lavacro. Constantemente la limpieza. ¿Lo estamos haciendo? ¿Nuestro templo tiene eso? Segundo, tiene que tener, ¿sabe qué? Un atrio. Va a simbolizar el alma. Le estamos hablando en el atrio, ¿qué es lo que tenía que haber? Tres cosas. La mesa del pan. Le estamos dando a nuestra alma, a nuestra memoria, le estamos dando palabra. ¿Está recibiendo palabra? ¿Qué más tiene que haber? El candelero de oro, figura del Espíritu Santo, la luz. ¿El Espíritu Santo está influyendo en nuestra mente, en nuestra alma? Tercero, el altar del incienso. ¿Estamos queriendo dominar nuestra alma a que nos volvamos sacerdotes? ¿Hemos entendido la importancia del sacerdocio? ¿Hemos llegado a ese nivel de intercesión? Porque si no, entonces no hemos construido hemos construido un templo solamente tal vez con el altar de la ofrenda y el lavacro, pero necesitamos colocarle el lugar santo. Tercer nivel, en el espíritu. ¿Cuál es el espíritu?
Tenemos que tener ahí el arca, la presencia. ¿Ya la tenemos? ¿Usted es portador del Espíritu Santo? Claro que sí. Claro que sí. Pero entonces, tenemos en nuestro corazón la tabla de la ley. Tenemos la palabra en nuestro corazón. Ya reverdeció esa vara del sacerdocio en nuestro corazón. Tenemos maná. Hay misterios. Hay cosas que te ha dado el Señor en esa intimidad que solo tú las tienes ahí. Porque si no, entonces a tu altar, a tu tabernáculo le hace falta, ¿sabes qué? El lugar santísimo. El templo que tenemos que considerar lleva 3 áreas, no solamente 1, no solamente 2. Por eso Moisés lo hizo de una manera como se lo pidieron. En Jueces 6 habla Gedeón. Gedeón dice que él vino, hizo tal cual le había ordenado el Señor. ¿Qué le ordenó? ¿Sabe qué hacía Gedeón? Escondía sus frutos porque se los iban a quitar todo el tiempo. Se los quitaban. Entonces vino el Señor y le dijo, ¿sabes qué? En tu padre idolatría, haz esto, levántate. Pero ¿sabe qué es lo que quiere enseñarle hoy el Señor a usted? Ya dejemos de estarnos menospreciando. Y hagamos lo que el Señor dice. En la palabra dice que nosotros tenemos autoridad. Es necesario que dejemos de estarnos viendo, menospreciando, viendo de menos, sintiéndonos los más débiles, cuando nosotros somos los llamados a ser la iglesia novia. Nosotros somos los llamados a levantar una iglesia que está dormida. Sí, usted, el que me está escuchando, usted escriba. Usted está para dar ánimos. Usted está para ser un sacerdote. Usted está para ser un intercesor. Pero es necesario que ya cae. Deje de estarse menospreciando. Levántese. Gedeón miró la sobrenaturalidad. Usted lo recuerda, esa historia. ¿Tú ya la vistes? Porque tienes que dejarte menospreciar. Pero ¿sabes qué? Comenzar a hacer las cosas como Dios dice. La iglesia novia debe dejar de menospreciarse. La iglesia novia debe entender que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Lo decimos muy fácil, lo decimos muy rápido, sin meditarlo. Pero ¿sabe qué? Debemos ser obedientes y buscar el respaldo de nuestro Dios. En 2 de Samuel, viene David y le dijo, sube y edifica un altar al Señor, como el Señor le había ordenado. Le hago una pregunta. En la situación que estamos viviendo, ¿el Señor te ha ordenado alguna vez que hagas un altar de intercesión por la gente? En esta pandemia que estamos viviendo, ¿lo has hecho? Porque necesitamos hacerlo. La iglesia novia debe entender que van a haber caídas. Posiblemente hoy vengas atribulado porque hiciste algo que no es de agrado al Señor. Entonces, ¿sabes qué? Tú eres un sacerdote, ve a las rodillas, levanta un altar. Posiblemente no has intercedido de la manera, no hemos intercedido de la manera que debemos hacerlo. Hermanos que solicitan intercesión o solicitan ayuda, pero nosotros decimos amén, pero no lo hacemos. Posiblemente necesitamos levantarnos como sacerdotes. Ya para ir terminando. ¿Sabe qué le dijeron a Noé? Haz un arca. Y él la hizo. Y la llenó como le dijeron. ¿Sabes qué, iglesia novia? Hay un arrebatamiento. Y el Señor, ¿sabes qué te dice? Prepárate, prepárate, prepárate. Porque viene un juicio. Hay un juicio venidero que viene. Noé creyó, hizo el arca y se salvó él y su familia. El Señor te dice hoy, prepárate, hay un arrebatamiento, prepárate, está la oportunidad de ser iglesia novia, pero va a depender de ti si lo crees o no. A Jeremías le dijeron, terminó su mensaje y lo dio tal cual el Señor le había dicho. Y la gente dijo, muera, que muriera. Yo vengo a darte el mensaje que el Señor me ha dado. Tú decides si le das vida a ese mensaje o si le das muerte. Hay un último punto, pero es largo. No se lo voy a dar. Ahí lo va a quedar de investigación a usted. Quiero ir cerrando. Tal vez solo le dé la base bíblica. En Proverbios 22:11 dice, Dios ama a aquel que es puro en su corazón. Que es puro. El rey ama un corazón limpio. El que tiene gracia de labios será un amigo. Y la pureza que habla acá no solamente es física. Habla de una pureza externa,
pero habla también de una inocencia. Pero ¿sabe qué habla él? Habla que al final es necesario que haya una declaración. Esto es figura de una expiación. Entonces la iglesia novia debe entender entonces que esto que hacían en el Antiguo Testamento, todo el libro levítico, un libro sacerdotal, hacían muchas cosas para poder purificarse, pero realmente estaban hablando de lo que nuestro Señor Jesucristo iba a venir a hacer. Ahí utilizaban 6 tipos de cosas. Utilizaban una vecilla viva que iba a ser muerta. Utilizaban esa sangre, le echaban en una vasija de barro. Después utilizaban madera de cedro, utilizaban grana, utilizaban hisopo. Y luego la última vecilla, porque eran 2 vecillas, la dejaban libre. Eso simbolizaba, ¿sabe qué? La vecilla viva, limpia, que iba a morir, significa a nuestro Señor Jesús. Él fue el cordero que vino acá. La vasija de barro, ¿qué significa? El cuerpo humano que le dieron a nuestro Señor Jesucristo. La madera significa el sacrificio en la cruz. La grana significa el derramamiento de la sangre. El hisopo significa, ¿sabe qué? La labor humana de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lleguemos a ese nivel, cuando entendamos todo esto, va a venir la pureza, la limpieza. Entonces, ¿qué quiero decirle? La pureza de la iglesia novia es aquella que valora el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Simple y sencillamente. Y esto, quiero avanzar porque ya no tengo tiempo. Necesitamos al Señor Jesucristo como sacerdote. Necesitamos el aceite del Espíritu Santo y necesitamos la harina, que es la palabra. Necesitamos ser purificados constantemente. Mire, el sacerdote tomará un poco de sangre de la ofrenda, dice, y la colocará en la oreja, nuestro escuchar, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo. Nuestras obras y nuestro testimonio. Quiero llegar al final. Aquí cierro con este nivel. Este grupo de los amados de Dios, ¿sabe quiénes son? Los que han aprendido a amar a Jesucristo, pero los que aman también como Dios ama. La iglesia novia tiene que aprender a amar como Dios ama. Como Dios ama. Quiero cerrar con este versículo. Deuteronomio 33:3. Dios ama a su pueblo. Marcos 13:20. Dios ama a las personas que Él ha elegido. El Señor te ha elegido a ti. El Señor te ha elegido como su pueblo. El Señor te separó desde antes de la fundación del mundo. Juan 16:27 dice, porque el Padre mismo los ama. Él los ama porque me aman y han creído que yo vengo de Dios. ¿Sabes qué? Yo sí creo que muchos personajes que nosotros mismos hemos creído y hemos amado a Jesucristo y por eso el Padre nos va a amar. Por eso tenemos la posibilidad de ser una iglesia novia. Tenemos la posibilidad, ¿sabes qué? De poder llegar y confiadamente recostarnos en el pecho de nuestro amado. Un deseo que yo he tenido toda mi vida y lo he soñado es verme recostado en el pecho del Señor. Sin haber leído esto, sin haber estudiado, entendido esto, siempre me he soñado con ese momento de poder estar en el pecho, ahí escuchando su corazón. Que mi oído esté bien escuchando su corazón, que mi cabeza, mis pensamientos estén ahí. Quiero orar para cerrar. Acompáñeme. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por la oportunidad que nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque hoy hemos entendido que debemos crecer en intimidad. Hoy hemos entendido, Señor, todo lo majestuoso, todo lo poderoso que tú eres. Hoy entendemos un poco más de todo el plan divino que tú tienes para nosotros. Hoy hemos entendido, Señor, que tenemos esa posibilidad de ir y recostarnos en tu pecho, que confiadamente podemos llegar y colocarte ahí y poder entender todo lo que hay en tu corazón, poder sentirte. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos dé,
ese espíritu de discernimiento, que el Señor nos dé ese espíritu de dominio propio, ¿sabes qué? Para darle nuestro corazón, pero de una manera alegre. Tal vez hemos sido dadores, hemos querido dar todo, pero no lo hemos hecho alegremente. Tal vez no hemos entendido, ¿sabes qué? Cómo el Señor ama, qué es lo que el Señor ama. Pero si nos recostamos en el pecho, si nos recostamos y escuchamos su corazón, Él, si le damos la importancia al Espíritu Santo, Él nos va a decir cómo el Señor ama. El Señor no quiere que tú le tengas miedo. El Señor no quiere que tú tiembles ante su presencia. El Señor lo que quiere, ¿sabes qué? Que tú lo honres con el temor, pero que lo manifiestes con el respeto. Y que ese respeto se mantenga en cada decisión de tu vida, en cada decisión, donde quiera que estés, en la universidad, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera, el Señor te va a estar viendo. El Señor lo que quiere, ¿sabes qué? Es que tú confíes, que entiendas que hay un mundo sobrenatural, que aunque yo no miremos la salida, aunque no miremos el sendero, el Señor tiene un sendero abierto para ti, para tu situación, para mí, pero es necesario, ¿sabes qué? Tener valor, es necesario desechar el miedo y es necesario poner, así como Pedro, la mirada en Él y salir de la comodidad, salir de esa barca, salir de ese acomodamiento, salir de esa manera de estar durmiendo y no administrando nuestro tiempo y comenzar a buscarle de una manera diferente a Él. El Señor lo que quiere es llevarnos a ese monte, que vivamos ahí, en ese monte. El Señor lo que desea, ¿sabes qué? Es que le obedezcamos, que le obedezcamos. ¿Cuántas veces no le hemos obedecido? Señor, perdónanos. ¿Cuántas veces no le hemos prestado atención a la voz del Espíritu Santo? Y por eso muchas veces hay culpas, remordimientos en nuestro corazón y posiblemente hoy haya en usted y en mí algunas culpas acá de cosas que debimos haber hecho y no las hicimos. Pero hoy es el día en que nos rindamos, hoy es el día en que vayamos, hoy es el día que comencemos a darle la importancia al Espíritu Santo, hoy es el día en que nos recostemos y que nuestro oído pueda escuchar su corazón, del corazón emanan los pensamientos, qué es lo que el Señor quiere para ti. Pero ¿sabes qué quiero decirte? Así como Pablo en aquella barca lleno de tempestad, ánimo, no te desanimes. Levanta tu cara. El Señor te ama. El Señor quiere cuidarte. El Señor quiere protegerte. Él te ha cuidado. Desde que estabas en el vientre de tu madre te ha cuidado. Él siempre ha estado ahí. ¿Cómo crees que no tiene cuidado? ¿Cómo crees que no te escucha? ¿Cómo crees que no sabe lo que estás pasando? Lo único que necesitas entregarle, ¿sabes qué? Dale tu corazón, así como está doliente, llorando, así como está, dáselo al Señor que Él pueda transformarlo. Pero hay que obedecerle. Busca la pureza de tu corazón. ¿Y sabes qué? El Señor hoy ha hablado solo interno, tu corazón, tu alma, tu corazón, tu alma. Te ha dado el Señor una obligación. Construye un santuario digno para el Espíritu Santo. Pero coloquémosle todas las partes que lleva un santuario. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el nombre de Jesús, bendecimos sus vidas, guardamos sus vidas, declaramos, Señor, que estamos bajo cobertura, declaramos, Señor, que tenemos protección divina, declaramos que rendimos nuestro corazón a ti, Espíritu Santo, guíanos, ayúdanos, y así como hiciste con Job, pon en nosotros esos 3 aros de protección sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra familia, sobre nuestras pertenencias. Señor, te pertenecemos. Sabemos que hay comisión que no hemos terminado. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Bendice a cada una de las familias que aquí está. Bendice sus vidas, bendice sus alacenas, bendice sus trabajos. Guárdalos, purifícalos. Si tienen que salir a la calle, Señor, que el fuego tuyo, Padre, los guarde, los cuide, los aparte de todo virus en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Bendecimos también a aquellas personas que nos escuchan por primera vez. Allá donde tú estás, tú eres un amado. Y el Señor quiere, ¿sabes qué? Que te recuestes sobre su pecho
y que te dejes amar. Pero hay que comenzar a escucharlo. Hay que levantarse. Hay que confiar que hay un mundo espiritual. Que el Señor te bendiga. Toda la honra y la gloria para nuestro Dios. Amén, amén y amén.